La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende de qué hora estamos juntos hoy. Estamos una vez más aquí hablando de la palabra de Dios y esta semana estamos comenzando esta nueva serie que habíamos prometido que vamos a estar compartiendo, que es la serie de Navidad, que tiene que ver este tiempo precioso. Empieza diciembre y estamos en una nueva serie que le hemos llamado Estas mujeres que iluminan la Navidad. Aquí en Instruma estamos celebrando la Navidad con eventos, con celebraciones, coro de niños, bautismo, un montón de cosas. Y el título es Mujeres que iluminan. ¿Por qué? Porque el libro de Mateo nos cuenta la historia de 5 mujeres que son parte de la genealogía de Jesús, son parte de la familia de Jesús. Mateo comienza totalmente distinto a cómo comienza Juan, o cómo comienza Lucas, o cómo comienza Marcos, el Nuevo Testamento. Comienza hablando de un montón de nombres. Por ejemplo, Juan dice, habla del verbo, ¿sí? Que el verbo era Dios. Pero Mateo empieza con una lista de nombres para demostrar que Jesús pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, quién eran los antepasados, y ahí aparece que obviamente es descendiente de David. Aparece el león de Judá que aparece en Apocalipsis, porque también es descendiente de Judá. Pero aparecen 5 mujeres. De estas 5 mujeres que aparecen allí, una es Tamar, la otra es Rahab, la otra es Ruth, la otra es Betsabé, que no aparece el nombre de Betsabé, pero dice que era la esposa de Urías, madre de Salomón, entonces por lo que entendemos en la Biblia fue Betsabé. Y por último, María. De todas estas, las 4 anteriores no eran mujeres del pueblo de Dios, no eran judías, no eran hebreas, y la gran mayoría de ellas no solamente eran paganas, sino algunas situaciones no muy santas habían en sus historias, ¿sí? Si recordamos, Rahab era prostituta, Betsabé fue la que engañó a su esposo y se acostó con David, con el rey David. Entonces, es historia de asesinato, de lujuria. Y uno dice, wow. Por eso yo le di el título de este día que vamos a compartir, El secreto mejor guardado. Porque para nosotros, como personas, no nos gustaría contar la historia de aquellos personajes de nuestra familia que sería mejor no contarlos. Si queremos o nos preguntan quiénes son nuestros familiares, o nos gusta contar la historia de la gente buena, de aquellos que han sido buenos padres, buenos hijos, buenos hombres, pero nadie quiere contar la historia de aquellos es decir, del borracho, o del loco, o del malo, o de la prostituta que está en la familia, ¿no? Pero Jesús, en su genealogía, y nos enseña a través del Evangelio de Mateo que había estas mujeres. Algunas cosas que podemos preguntar, ¿por qué están incluidas? La cultura de ese entonces no incluía mujeres en la genealogía. Y si por alguna razón las incluía, era porque eran grandes mujeres o personas muy importantes, caso que no se da en este caso. ¿Por qué razón? Yo creo que una de las razones es para que nos demos cuenta
que nuestro Dios es un Dios de todos, que cada uno de nosotros puede tener alguna historia detrás, pero también para mostrar que el Rey que venía, el Jesús, el Señor de señores, no solo vino para un pueblo, sino que vino para todo el mundo. Pero bien, hoy vamos a hablar de Tamar. ¿Quién era Tamar? Tamar, la Biblia nos cuenta que era la nuera de Judá. La historia de Tamar y Judá está en Génesis capítulo 38. Pero no podemos hablar de Judá y Tamar del 38 si no vemos un poquito Génesis 37. Génesis 37 va a hablar de esta historia de José. ¿Se acuerda? Jacob tenía 12 hijos, tenía 12 hijos menores, uno era José, el otro era Benjamín, el más pequeño. José fue el de la túnica, José fue el que hablaba e hizo enojar a sus hermanos, José fue al que sus hermanos metieron en una cisterna, lo tiraron allí al fondo del pozo, al pozo, y que luego, mientras estaban comiendo, pasaron unos mercaderes amalecitas y lo venden a su hermano y se va. Su hermano termina siendo vendido en Egipto. El 37 dice se fueron, el 39 va a hablar ya de José con Potifar allí en Egipto, pero el 38 en el medio habla la historia de Judá y Tamar. ¿Y qué nos cuenta esta historia de Judá y Tamar? Judá dice que luego que vendieron a su hermano y seguramente fueron a su padre a contarle lo que habían hecho, él se va de la casa, deja a su familia, deja a sus padres, deja a sus hermanos y se va. Y se va con un amigo a vivir en una tierra pagana, una tierra lejana donde él vivía. Y allí en esa tierra lejana se casa con una pagana, con una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, una mujer que no amaba a Dios. Iba a tener 3 hijos, Onam y Sera. Y el hijo mayor va a ser dado y se casa con esta muchacha Tamar, que tampoco era hebrea, Tamar. La Biblia dice que este primer hijo, el hijo era malo delante de los ojos de Dios, no era un buen hombre, era un hombre que no amaba a Dios y obviamente hacía las cosas malas delante de Dios, y dice que Dios le quita la vida. Entonces, en este tiempo doloroso de la muerte, cada vez que algo pasaba así en ese entonces, se llevaba a cabo lo que se conoce la ley del levirato. ¿Qué quiere decir? Que la esposa del primer hijo se le entregaba al segundo hijo para que tenga hijos con ese. Entonces murió el primer hijo, la esposa es entregada al segundo hijo para que sea su esposa, tenga hijos, pero los hijos de este hijo número 2, entre esta mujer no iban a ser hijos del hijo número 2, para así decirlo, iban a ser hijos del mayor. ¿Por qué? Porque era la manera de mantener el nombre de la familia, mantener la herencia, mantener que no se termine la estirpe del padre, ¿no? Bien interesante. Pero este muchacho, el hijo número 2, se llamaba Onam, obviamente, supongo habrá dicho, la herencia de papá se divide en 3, ahora se divide en 2. Si yo tengo hijo con Tamar en nombre de mi hermano, quiere decir que la herencia también se va a dividir entre ellos. Así que yo no quiero tener hijos con ella, no voy a tener hijos con ella. Entonces la Biblia cuenta, literal, que cuando él llegaba que estaba con Tamar íntimamente, él no permitía que Tamar quede embarazada, y el texto cuenta que entonces él echaba en tierra, terminaba en tierra. Y esto enfureció el corazón del Señor y termina también perdiendo la vida. Así que Tamar termina siendo viuda por segunda vez por estos hijos de Judá que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Judá seguramente sufrió muchísimo al ver a sus 2 hijos que morían. La ley decía que Tamar debía ser entregada al tercer hijo para que poder seguir con su descendencia, él no perder la descendencia. Mismo Judá estaba en juego aquí, la descendencia de Judá, el dinero de Judá, la descendencia de Judá, el nombre de Judá estaba acá en juego. Pero este hombre, Judá, tiene miedo, Judá está enojado, no sé qué pasó, tantas cosas, pero supongo que habrá dicho, esta mujer es la maldición,
me mató a los 2 primeros hijos, no voy a permitir que mate al tercero. Y entonces Judá envía a Tamar a la casa de su padre. Dice, mira mi hija, por ejemplo, hace algo así lo ha dicho mi hija, mi hijo es muy pequeño, falta mucho para que te lo pueda dar como esposo, vete a la casa de tu padre, quédate allí y yo te voy a llamar cuando mi hijo esté listo. Pero pasaron los días, las semanas, los meses, los años, y nunca pasó. Así que Tamar seguía siendo viuda, vivía como viuda, vestida como viuda en la casa de su padre, pero no estaba bajo la autoridad del padre, sino bajo la autoridad de su suegro, porque pertenecía a la familia del suegro. Murió la esposa de Judá, y dice la Biblia que un día cuando Judá iba a subir con todos los hombres a trasquilar las ovejas, Tamar se entera de esto, entonces Tamar se saca la ropa de viuda y se viste con una ropa de prostituta, una brota para que la gente pueda darse cuenta de estos hombres que ella era una mujer de la vida. Y cuando está pasando Judá ve, le gusta, y entonces intenta hacer esta transacción para poder tener relaciones con ella. Entonces él le promete un cabrito, pero no lo tenía todavía porque tenía que ir hasta allá y traerlo. Y no, entonces ella dice, bueno, ok, pero es decir, dame algo, porque si no me pagas, ¿con qué yo voy a seguir viviendo, no? Entonces, dice, ¿qué quieres, mujer? Entonces ella le pide el cordón, el báculo, cosas que él tenía en su mano, que representaban su autoridad, pero también caracterizaban a él, eran características de cualquier hombre. Toda persona iba a saber que eso era de él. Entonces, ok, tienen relaciones, él se va al otro día, ella vuelve a su casa, se cambia, se pone ropa de vuelta de viuda, se pone la ropa de viuda otra vez allí, y estando allí, Judá va a mandar a pagar, dice, bueno, lleven el cabrito, y le manda a su amigo que lleve el cabrito para pagar a la prostituta, y nunca aparece la prostituta, no está por ningún lado. Dice, bueno, deja el cabrito ahí, ya está, y bueno, ya está. Quiero terminar este asunto, quiero terminar con esto. Es bien interesante, porque ni siquiera va él, manda a otro a pagar, ¿no? Pero pasando 3 meses, se entera que su nuera está embarazada. Y se enoja, grita, y lo que quiere hacer es quemarla a ella y al bebé, quemarlo, porque ha deshonrado su nombre. Fíjense, él no se había acordado, o por lo menos nunca dijo que reconoció que sus hijos eran los malos y no su nuera. Y ahora que él la había escondido allí con su papá y nunca la había liberado, porque él podía haberla liberado, decir, mujer, ¿cómo hizo Ruth? Quería hacer Ruth con sus nueras. Vayan a su casa, las libero y cásense, son jóvenes. No, él no dijo cásense jóvenes, no, él le dijo quédate ahí hasta que yo te diga. Entonces él la manda a llamar, manda a quemarla, pero cuando va a ser quemada, ella saca ¿a quién pertenecen estos? ¿Reconoces? Y eran las pertenencias de Judá. Ahí Judá fue descubierto. Ahí Judá se dio cuenta lo que estaba pasando. Y el texto dice que Judá dijo, esta mujer hizo justicia más que yo. Claro, no vamos a entender mucho hoy este texto si no vemos el contexto y entender la cultura. Si Judá no tenía un hijo o no tenía descendientes, ¿qué hubiese pasado? Dios está en control siempre, ¿no? No digo que lo que hizo Tamar es bueno, pero el Señor tiene sus caminos y a veces en medio de nuestros pecados, de nuestros errores, Él obra y sus planes son mucho más grandes que los nuestros. Quiero terminar el texto contándote qué pasó con Judá. Luego el 38, el 31 dice que Judá volvió a su casa, Judá cambia, termina siendo el líder del hogar. Judá vuelve cuando van a Egipto y se acuerdan la historia cuando ponen la copa del rey, o la copa de José en la de Benjamín, el más pequeño, y lo van a dejar preso y demás. Judá, ¿qué dice? Tómame a mí, mi padre no puede morirse, no puede sufrir otra pérdida, por favor, hicimos este pecado, vendimos a nuestro hermano, y yo no quiero que esto pase, tenme a mí. Fíjense cómo cambia el Judá
del verso 37, el Judá del 38 al Judá de Génesis 39, y a partir de allí otro hombre, y termina teniendo esa bendición que habla del león de Judá. Mi hermano, quiero terminar hoy con 3 cositas. La vida de Tamar en su dolor, pero fue una mujer que cambió la historia. Hay un Judá antes y después de Tamar. Mi hermano, voy a terminar con esto. Los planes de Dios son siempre más grandes que tus pecados, que tus errores, que tus planes, que tus problemas, que tu enfermedad. Los planes de Dios son siempre mucho más grandes. Los planes de Dios eran mucho más grandes que la vida de Tamar, que la vida de Judá, que la vida de José. ¿Recuerdan lo que dice José? Todo lo mal que hicieron fue por algo especial que Dios tenía para nosotros, para papá, para mí, para la familia, para nosotros. Mis hermanos, lo que pasó a esta mujer, todo lo que vivió, el plan de Dios era mucho, mucho más grande. A pesar de los problemas, a pesar del pecado, a pesar de mi vida, el plan de Dios para mí, para ti es mucho, mucho, mucho mejor. La segunda cosa que quiero que aprendas hoy es que no se trata quién eres, no se trata de tu pasado, no se trata quién eres hoy, se trata de tu futuro. No se trata de Tamar acostándose con su suegro, no se trata de Tamar siendo viuda, no se trata de Tamar sufriendo, se trata de lo que será Tamar siglos después. No se trata de tu vida hoy, se trata de lo que vas a hacer mañana, lo que vas a hacer pasado, lo que vas a hacer como padre, como madre, lo que vas a hacer como abuelo, qué va a pasar en el futuro. Lo que Dios tiene para ti en el futuro es mucho más grande de tu pasado. Y por último, Tamar, esta muchacha, estaba en la genealogía, en la familia de Jesús. ¿Y sabes qué? Tú también estás en la genealogía de Jesús, estás en la familia de Jesús. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de Istruma, en español aquí en Baton Rouge, y les animamos a que nos visite. Venga estos domingos a la iglesia, celebre con nosotros. Todos los domingos 10:30 de la mañana celebramos, tenemos tiempos preciosos donde nos gozamos en el Señor, donde compartimos la palabra y donde crecemos juntos. Les digo una vez más, Istruma en español allí en la autopista número 12 en la Airline Highway. Dios los bendiga. Mi Dios, despertaré al arpa, al alegre el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te haya sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.